Como digo, indicar que vamos a mostrar y a comentar una programación que es un anticipo, que es un avance por parte de los diferentes dispositivos culturales de la Xunta de Galicia. Haremos este año más de 40 exposiciones principales, no otro tipo de muestras o exposiciones de carácter más pequeño, de carácter grande, exposiciones principales. Como digo, vamos a hacer más de 40 y obviamente todo esto está enfocado cara hacia nuestros públicos de Galicia, obviamente, hacia nuestro turismo interior, pero también cada vez más enfocamos buena parte de nuestras programaciones expositivas hacia afuera, hacia el visitante, hacia la persona que nos pueda elegir como destino y que pueda incorporar dentro de su ruta, dentro de su visita, alguno de estos proyectos expositivos que vamos a realizar. De hecho, este año, venimos del año 2023, un año tremendamente positivo en cuanto a proyectos expositivos, con impacto, con públicos y con muchas personas, como digo, de fuera de Galicia que nos visitaron. Estoy pensando, por ejemplo, en que el Museo de Bellas Artes de Coruña, Museo Estatal de Gestión de la Xunta de Galicia, se unió a la celebración Picasso, a esa celebración del 50 aniversario de la muerte de Picasso, con una exposición que fue una de las más visitadas el año pasado en Galicia, y también este mismo Museo de Coruña se sumó y aún hoy se puede ver la exposición Sorolla en Galicia, que también se unió al Museo de Bellas Artes de Coruña a la celebración del centenario de la muerte de Joaquín Sorolla. O también otro proyecto que aunó visitantes, por supuesto, internos y también visitantes de fuera, fue la celebración del 30 aniversario del Centro Gallego de Arte Contemporáneo, el proyecto que desde Santiago de Compostela, hace 30 años, el año pasado, inauguró una forma de trabajar alrededor del arte contemporáneo que, como digo, permitió realizar 2 exposiciones el año pasado, una de ellas compartida también con la Ciudad de la Cultura de Galicia para celebrar ese 30 aniversario. En todo caso, las exposiciones, como sabéis, es una parte más del trabajo que hacemos en la difusión cultural, una parte que aúna divulgación, conocimiento, como comentaba antes, fomento del turismo cultural también, y desde luego lo que hace también en cuanto a las exposiciones principales pues es consolidar la posición de Galicia como un referente cultural. Bien, muy brevemente voy a comentar algunas de estas exposiciones que vamos a poder ver en este semestre en Galicia, en los dispositivos culturales de la Xunta de Galicia. Voy a comentar algunos de estos proyectos y después Ana Isabel comentará también otros y cerraremos con un vídeo, bueno, más bien un teaser de poco más de minuto y algo, minuto y medio, donde avanzamos algunos de estos contenidos que ahora vamos a comentar. Yo el primer proyecto que quería comentar tiene que ver con una alianza que hemos conseguido realizar desde la Fundación Ciudad de la Cultura de Galicia y para realizar en el Museo Centro Gallás, que es la exposición Tesoros Reales, obras maestras del Museo de Tierra Santa, que se va a poder visitar en el Museo Centro Gallás de Santiago como único destino en España de esta exposición a partir del mes de marzo y hasta el mes de agosto de este año. Una exposición internacional que mostrará en Santiago el extraordinario y muy poco conocido tesoro artístico del Museo de Tierra Santa en Jerusalén, compuesto por donaciones de las monarquías católicas a lo largo de 500 años. Como digo, va a ser el único lugar en España. Esta exposición, no como se va a ver en Santiago, pero sí una parte, está ahora mismo en Lisboa, en la Fundación Gulbenkian, y vamos a tener la oportunidad de que itinere a Santiago y que podamos ampliar esa exposición con fondos propios procedentes también de los fondos importantes que tenemos de Terra Santa en Santiago de Compostela. En esta misma dirección también celebraremos en Santiago la 27 edición, la 27ª edición de la exposición Las Edades del Hombre, que va a tener sede este año en Santiago de Compostela y en Villafranca del Bierzo, que hacemos gracias a la colaboración con la Fundación Edades del Hombre y también con el Gobierno de la Junta de Castilla y León, un proyecto cultural, como saben, Edades del Hombre, que nació en el año 88, que va a llegar
a diferentes espacios de Santiago de Compostela, Catedral de Santiago y Monasterio de San Martín Pinario. El proyecto se va a titular Hospitalitas, la gracia del encuentro, y como digo, a partir de un innovador montaje que se va a llevar a cabo, tendremos ocasión de que en Santiago los visitantes este verano que estén en Santiago puedan visitar esta exposición por primera vez en Galicia. Y también quiero mencionar, ya que mencionaba el año pasado fue el 30 aniversario del Centro Gallego de Arte Contemporánea, también una exposición que se va a poder inaugurar ya a partir del mes que viene. Es una exposición que no tiene obviamente nada que ver con las dos que acabo de referir ahora. Es una exposición centrada en uno de los artistas gallegos contemporáneos y vivos, además, y en plena producción más importante, que es Antón Lamazares. Un artista, como digo, de los artistas gallegos actuales con una dimensión internacional más importante, y vamos a poder tener una exposición retrospectiva de su obra que va a prácticamente cerrar todo el Centro de Arte Contemporánea, el CEGAC, comisariada por el comisario de arte portugués Antonio Gonçalves, con el título, la exposición de Lamazares, de Aún es día. Un título sugerente, muy poético, también un poco críptico, pero que la exposición se encargará de desvelar cuando la podamos visitar. Así que, sin más, gracias por su atención y le cedo la palabra a Ana Isabel Vázquez, directora gerente de la Fundación Ciudad de la Cultura. Gracias. Muchas gracias, Anxo. Buenos días a todos. Un placer que hoy estén aquí acompañándonos. Como bien ha dicho nuestro director general de Cultura, esto es un pequeño avance, solo una pequeña muestra de las múltiples actividades que vamos a tener, de las muchas exposiciones y básicamente centradas solo en estos 6 primeros meses del año 2024. En concreto, en la Fundación Ciudad de la Cultura, nuestra actividad seguía por nuestro nuevo plan estratégico, que tiene unas pautas que seguimos y que en toda programación estamos siempre encajando, y entre ellas la primera es la internacionalización, que, como bien ha dicho nuestro director general de Cultura, uno de los grandes proyectos expositivos internacionales que permite vínculos de Galicia con Jerusalén, con Lisboa y también con Estados Unidos, entre otros muchos países, es precisamente el de Tesoros Reales. Una muestra internacional que demuestra precisamente que para ver grandes proyectos expositivos, grandes colecciones de primera marca, no tenemos que ir a grandes ciudades, sino en Galicia, en Santiago de Compostela, podemos estar disfrutando de esos grandes proyectos, al igual que lo hacen en otras capitales, en otras grandes ciudades, no solo de España, sino también de otros países. Otra de las pautas que nos marca nuestro plan estratégico es precisamente promocionar nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestros artistas. Y en ese sentido, otro de los proyectos expositivos que ya se puede disfrutar y que podrán hacerlo hasta finales de abril es el de Barreiro, una exposición que lleva por título El silencio que llueve luz en la ventana. Una exposición con muchísimo colorido, con muchísima luz, que no va a dejar indiferente a nadie. Una antología de pintura y dibujo de José María Barreiro, que es uno de los continuadores de la renovación del vanguardismo histórico y del postvanguardismo de la plástica gallega. Una exposición comisariada por Pilar Corredoira y Antón Castro, que nos hace un recorrido por esa trayectoria vital y artística de José María Barreiro, de esos últimos 60 años. Y nos lleva a distintos lugares que han tenido una vinculación especial desde el punto de vista personal, pero también desde el punto de vista creativo de nuestro artista. Una exposición no solo de pintura, sino que tenemos también escultura, también hay dibujos y también hay audiovisuales. Otra de las líneas que nos marca el plan estratégico es la digitalización. Y dentro de esa línea trabajamos con varios proyectos. Uno que acabamos de inaugurar y que está funcionando muy bien es una experiencia inmersiva que lleva por título Hábitats, Naturaleza Extendida. Un proyecto inmersivo en el que uno tiene la posibilidad de disfrutar de diferentes ecosistemas que hay a lo largo del planeta. Así que, sin salir de los muros de nuestro Museo Centro Gallás, podemos estar en el desierto de Sonora de Estados Unidos hasta la Gran Barrera de Coral de Australia, o pasar incluso por el mar de Weddell, el Antártido, y llegar hasta la cueva de Deza en Ocourel.
Así, hasta 9 ecosistemas diferentes que con gafas de realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta es el único lugar donde podemos disfrutar de esta experiencia, una experiencia que no se está haciendo nada parecido ahora mismo ni en España ni en muchos países de Europa. Una experiencia que, como digo, nos permite no solo disfrutar, sino interactuar. Esos ecosistemas interactúan con el visitante cuando uno con su mano decide acariciar pues una foca o decide tocar la gran barrera de coral. Esa realidad inmersiva y virtual reacciona. Y eso lo hacemos no solo para que el visitante no sea un mero espectador, sino también para concienciar de que aquellos pequeños gestos que nosotros hacemos con nuestras manos en nuestra vida diaria afectan al ecosistema en el que vivimos y el que vive. Y también un poco, además de esa parte artística, también esa parte de concienciación, de protección de nuestra naturaleza. Otro proyecto también digital que podemos disfrutar dentro de los muros del Museo Centro Gallás es el Galiverso, una ventana digital abierta a nuestro patrimonio. Un proyecto que nos permite disfrutar de nuestro patrimonio sin movernos del Gallás, subirnos a un batiscazo y disfrutar de los fondos de la ría, no solo desde un punto de vista natural, sino también desde un punto de vista cultural, o visitar 13 puntos de nuestra geografía en Galicia que son vitales desde el punto de vista cultural, histórico o patrimonial, ¿no? Podemos estar dentro de la cripta del Apóstol en la Catedral de Santiago, de repente visitar la Torre de Hércules o estar pues, en la Ribeira Sacra, como estuvimos antes en su presentación. Así hasta 13 enclaves de nuestra geografía, y también nos permite con Galiverso viajar en el tiempo. Viajar en el tiempo y recorrer las calles de la villa del viejo Portomarín, ¿no? Esta villa que años más tarde quedó anegada bajo las aguas del embalse de Belesar. Y dentro de otra línea de trabajo de nuestro plan estratégico que seguimos en esta segunda versión de nuestro plan estratégico es que el Museo Centro Gallás, su actividad no se centre solo en Santiago, dentro de nuestros muros, sino ser un gran dinamizador cultural para Galicia. Y dentro de esta línea de trabajo estamos llevando a cabo Ciudades no Tempo, un gran proyecto expositivo que se celebra en las 7 ciudades principales de Galicia y que nos permite, en colaboración con la Fundación, tener actividad en las 7 ciudades principales y en concreto en sus sedes. El proyecto de Ciudades no Tempo se propone reivindicar la Galicia urbana como componente clave de la identidad y culturas gallegas, con un legado que se remonta a siglos de historia. Así explora la interacción entre el urbanismo, la sociedad y el territorio que conforman las distintas urbes, mostrando lo específico de cada ciudad, de cada villa, pero también, sobre todo, su conexión y su fortaleza en general. Estética, economía, creación artística, educación, memoria, los imaginarios locales, todo ello contribuye a hacer visible esa ciudad como un amplio sistema también interconectado con el resto de Galicia. Y como bien decíamos, es solo unas pequeñas pinceladas, un pequeño avance de la mucha programación que nos espera en el Museo Centro Gallás, que nos espera en Galicia, en Santiago, en Pontevedra, en Ourense no Tempo, en Pontevedra no Tempo, y que vamos a resumir en un pequeño vídeo de poco más de un minuto y después volverá a subir nuestro director general de Cultura para despedirse. Muchísimas gracias y les esperamos en Galicia.
Bueno, pues muchas gracias por su atención. Esto es un aperitivo de esta oferta expositiva que desde la Xunta de Galicia realizamos este año. Los esperamos a todos ustedes que nos quieran visitar, que quieran visitar alguno de estos proyectos, en los cuales, como acabamos de intentar mostrar, pues tenemos tradición, tenemos contemporaneidad, tenemos tecnología, tenemos internacionalización con alianzas con diferentes operadores de fuera de Galicia, en fin, tenemos, igual que muchísimas otras propuestas que estamos mostrando desde aquí, desde el desde el stand de la Xunta de Galicia, pues tenemos mucho que mostrar, así que vengan a Galicia. Gracias. Soy mar de calma, de vida, de aventura, de salud, de felicidad. Mar que vive en los talasos de Galicia. Espacios únicos en los que me cuelo por sus rincones. Y donde proporciono bienestar. Donde el ritmo se calma, los músculos se relajan, la piel rejuvenece. A veces me cuelo en tu mesa con sabores marinos llenos de salud y felicidad en cada bocado. Si vienes a Galicia, déjate cuidar por su mar.
Hola, buenos días. Vuelvo a la foto. Buenos días, soy María Valcarce, la directora de Fitur, y me alegra anunciar que Galicia ha recibido un premio Mejor Stand en Fitur 2024. Lo ha decidido un jurado compuesto por expertos en comunicación, en marketing y en arquitectura efímera, y el jurado ha redactado un pequeño texto explicativo de por qué considera este stand uno de los merecedores de este premio Mejor Stand. Y lo va a leer Sofía Alonso, que es arquitecto y miembro del jurado. Gracias. El agua es elemento transparente, casi imperceptible y al mismo tiempo imprescindible, presentada como la esencia misma del espíritu gallego. Sobre un gran lienzo blanco matizado con distintos tonos de azul, el preciado líquido se materializa escenográficamente para ser el hilo conductor que nos lleva a los destinos y atractivos turísticos de esta comunidad. Galicia es playas, pero también es aguas termales y paseos en barco, y faros que alumbran en la oscuridad. Es fauna marina, es bosque mojado, agua de río, agua de mar, agua de lluvia, agua fresca para el corazón de los peregrinos. Agua que es vida y es Galicia. Galicia es agua. Bueno, yo como responsable de turismo quiero en primer lugar agradecer a la directora de Fitur, también al director de IFEMA y por supuesto al jurado por haber elegido el stand de Galicia como el premiado y sobre todo agradecer al equipo de turismo de Galicia, que sin ellos no sería posible el estar hoy aquí recibiendo el premio. Son duros meses de trabajo para verse finalmente recompensado, creo que se lo merecen ellos más que nadie y por supuesto Galicia, un destino único y que se merece el premio y aquí, pues nada, encantado de recibirlo. Muchas gracias. Voy a pedir que suban mis compañeros aquí a acompañarme a la foto, sobre todo los responsables, por favor. Soy mar de calma, de vida, de aventura, de salud, de felicidad. Mar que vive en los talasos de Galicia. Espacios únicos en los que me cuelo por sus rincones. Y donde proporciono bienestar. Donde el ritmo se calma, los músculos se relajan, la piel rejuvenece.
veces me cuelo en tu mesa con sabores marinos llenos de salud y felicidad en cada bocado. Si vienes a Galicia, déjate cuidar por su mar. Hierve el agua levantando espumas blancas. En gallego, ferve auga. Y las cascadas se convierten en fervenzas. Fervenzas de Galicia. Galicia lleva el agua labrada en sus venas. Su historia habla de la lluvia, de los ríos que en su camino hacia el mar tatúan la tierra, se resiste a su paso. La corriente dibuja meandros a su antojo. En lo alto, la roca le echa un pulso al agua. Y de esa lucha nacerá la fervenza. Arroyos, torrentes, riachuelos y afluentes que se abrazan y se deslizan por Galicia en centenares de cascadas, de múltiples formas, de cola de caballo o mostrando la letra más gallega. En la montaña, un tobogán de agua limpia corre sobre losas de piedra. El bosque pinta de colores el agua y crece para ocultar su belleza. Ruge en lo más profundo para anunciar su existencia. Día tras día, gota a gota, durante siglos el agua va esculpiendo la piedra, formando pozas, toboganes, la escalera de un gigante o las marmitas de su cocina.
Galicia rugen las fervenzas de mitos, de leyendas. El grito de la naturaleza. Soy mar de calma, de vida. Buenos días a todos, bienvenidos a la presentación de Geoparques Mundiales de Galicia. En primer lugar, quería agradecer la presencia de Roberto Castro, presidente del Geoparque Montañas do Courel, a Xosé Regueira, vicepresidente da Diputación da Coruña e responsable de turismo, a don Pablo Moreda, presidente da Asociación para a Xestión do Xeoparque Cabo Ortegal e alcalde de Cedeira. Un saúdo tamén a todos os alcaldes aquí presentes que compoñen os xeoparques. Tamén ao presidente do Clastre de Turismo, que estaba foi un momentiño por aí, a diputada provincial de Turismo, Ana Castro. Buenos días. Bienvenidos al expositor institucional de la Xunta de Galicia en esta recta final de las jornadas profesionales. En los próximos minutos hablaremos de la importancia turística de nuestros dos geoparques mundiales de la UNESCO aquí en Galicia. Hablamos de las montañas do Courel, que fue el pionero en alcanzar este reconocimiento, y del Cabo Ortegal, que se estrenó el año pasado. Tenemos 2 de los 16 geoparques de España. Ambos han sido distinguidos por la UNESCO por su enorme riqueza natural. Pero esta distinción va más allá, ya que es un sello de calidad que permite también su impulso turístico y su promoción. En abril del año 2019, las montañas de O Courel se convirtieron en el primer geoparque mundial de la UNESCO en Galicia. El territorio, formado por los municipios de Folgoso do Courel, Quiroga y Ribardosil, fueron distinguidos después de un largo recorrido preparándose para lograrlo. En este tiempo se ha visto beneficiado también desde el punto de vista turístico, ya que han sido muchos los que han querido conocerlo y visitarlo. Y recursos tiene muchísimos. 24 miradores, 5 museos y centros de interpretación y 189 kilómetros de senderos son algunos de los recursos que pueden mostrar las montañas do Courel. El geoparque ofrece una oportunidad única de su singular geología y biodiversidad, con bosques autóctonos que lo componen. También tiene un importante valor patrimonial con 66 castros, 99 minas de oro y más de 5 kilómetros de canales de agua. El año pasado, año 2023, se sumó también a la lista el Geoparque de Cabo Ortegal, en el norte de la provincia de A Coruña. Abarca una superficie terrestre de casi 632 kilómetros cuadrados repartidos en 7 municipios: Cariño, Cedeira, Cerdido, Moeche, Ortigueira, San Sadurniño y Valdoviño, y con una gran riqueza y variedad geológica. De hecho, esta nueva declaración por parte de la UNESCO se sumó al resto de distintivos y figuras de la protección con los que ya contaba: 4 zonas de especial conservación, 2 de especial protección de aves, 2 áreas de protección Ramsar y 2 humedales protegidos. El hecho de que ambos cuenten con la prestigiosa etiqueta de Geoparque Mundial reconoce su patrimonio geológico, pero también es, sin duda, un importante atractivo turístico de la zona. Los geoparques mundiales de la UNESCO aportan elementos al turismo sostenible y al desarrollo local, algo que interesa mucho en el modelo turístico que defendemos desde Turismos de Galicia y desde la Xunta. Por eso hemos querido llevar a cabo esta presentación en la que daremos a conocer de la mano de sus protagonistas todo lo que pueden ofrecer cada uno de estos 2 geoparques al turismo en Galicia. Comenzaremos por las montañas do Courel,
con la participación del presidente del Geoparque Montañas do Courel, Roberto Castro. Posteriormente daremos paso a la presentación de Cabo Ortegal con la participación de Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación de A Coruña, y del presidente de la Asociación para la Gestión del Geoparque Cabo Ortegal y alcalde de Cedeira, Pablo Moreda. Así que, sin más, damos paso a continuación a la presentación del Geoparque Montañas do Courel con su vídeo promocional. Muchas gracias. Bueno, hola, boas tardes a todos. En nome do Geoparque, perdón, castellano, en nombre del Geoparque Montañas do Courel, os doy la bienvenida y os agradezco vuestra participación en nuestra presentación. Quiero saludar también al nuevo Geoparque Cabo Ortegal. Montañas do Courel inició en el año 2019 el camino en Galicia y ahora ya contamos con 2 geoparques mundiales de la UNESCO en nuestra comunidad autónoma. Este año, Turismo de Galicia ha decidido, creo que con buen criterio, crear en Fitur un espacio específico para los geoparques con esta presentación conjunta. Se nos abre, pues, una oportunidad de colaboración para el futuro con estos 2 territorios UNESCO. 2 territorios distintos, muy distintos, uno de costa y otro de interior, pero que lejos de competir se complementan y se complementan a la perfección. A continuación, ahora sí, damos paso a un pequeño vídeo sobre nuestro geoparque. Os presento a Montañas do Courel, una geología muy humana. El Geoparque Mundial de la UNESCO Montañas do Courel nace de la unión de los municipios de Folgoso do Courel, Quiroga y Ribas de Sil, en el sur de la provincia de Lugo, España, y constituye uno de los grandes valores naturales y culturales de Galicia. En sus 578 kilómetros cuadrados de extensión, este territorio comprende desde el valle del río Sil, en el sur, donde se asientan las principales poblaciones, hasta la Serra do Courel en el norte, en cuyas laderas se esconden más de 40 sugerentes aldeas tradicionales. Las montañas do Courel presentan un rico y variado patrimonio geológico de carácter tectónico y geomorfológico, en el cual sobresale internacionalmente el Global Geosite, pliegues tumbados de la Sierra do Courel.
Efectivamente, Montañas do Courel es una geología muy humana. Difícilmente se puede entender nuestro territorio sin el componente humano y sin su interacción con el medio a lo largo de la historia. En el vídeo que acabamos de ver, podemos comprobar que Montañas do Courel es mucho más que geología. Montañas do Courel es agua, es aire, es tierra y es fuego. Es agua con nuestros ríos, barrancos y cascadas. Es aire con nuestros geomiradores y con nuestros cielos y con los sabores y olores de nuestras rocas. Y es tierra con nuestras montañas, valles, cuevas y galerías. Y por último es fuego, la fuerza de la naturaleza y la fuerza del ser humano y su relación con el medio. Esta fuerza es lo que da la razón de ser a Montañas do Courel, una geología muy humana. Para el próximo año, de los 4 elementos que forman parte de Montañas do Courel, hemos decidido apostar por el agua. Ahora mis compañeros van a repartir unas botellas rápidamente, donde os invito a que cojáis esas botellas y vayáis a nuestro territorio, a llenarlas con el agua de nuestras fuentes, que es un gran patrimonio. Yo recuerdo la Fuente de la Plata, vinculada a mi ayuntamiento, donde íbamos de pequeños a recoger el agua, o a la Fuente de San Vitorio en Quiroga, o las fuentes de Mercurín en Caurel. El agua es vida. Como hemos visto en el vídeo, este año apostamos por el agua como una estrategia de desarrollo turístico. El agua en muchos lugares se está planteando como un recurso escaso. La falta de agua se está convirtiendo en un problema para muchos destinos. Para nosotros el agua es vida, el agua es naturaleza, el agua es un recurso turístico en sí mismo. En nuestro geoparque contamos con más de 1000 kilómetros de ríos para disfrutar. Contamos con zonas de baño singulares, casi idílicas, donde la experiencia del baño supone un contacto íntimo de nuestro cuerpo con la naturaleza. Los aficionados al piragüismo cuentan con lugares de aguas bravas y lugares de aguas tranquilas para vivir distintas experiencias, solos, con amigos o en familia. Contamos con más de 30 cascadas con desniveles superiores a los 30 metros. Son lugares espectaculares, mimetizados con la naturaleza, donde la experiencia y el descenso supone una lucha respetuosa del hombre por salvar los barrancos creados por nuestra geología. Pero el agua también es cultura, también es etnografía. El agua también es humana, ya que el hombre la ha usado y la ha aprovechado. El agua son ferrerías, son molinos y un sinfín de fuentes naturales en cada aldea de las Montañas do Courel. Ofrecemos una propuesta distinta y diferenciada, basada en nuestras aguas de las Montañas do Courel. Aguas claras, puras, cristalinas y muy abundantes. Muchas gracias. Muy bo día, una maravilla de vídeo, una maravilla de territorio, hemos aprendido mucho de Courel y creo que todavía no somos conscientes de lo que significa para el turismo de Galicia tener un geoparque de interior, un geoparque de costa que se van a complementar perfectamente y además vamos a ofrecer un producto de turismo de muchísima calidad que va a traer un perfil turístico que es muy interesante para Galicia. A mí me gustaría hablar un poquito de lo que para mí representa Ortegal.
seguramente para mí es el proyecto de Diputación al que más cariño le tengo, y que recibir ese sello de Geoparque ha resultado un auténtico orgullo, creo que para todo el territorio, que ha tejido redes de colaboración público-privadas, pero también entre administraciones. Tenemos por ahí a Nava Castro, que ha apostado por él desde el primer momento, pero también ha tejido redes de cariño, de humanidad, de conocimiento del territorio, y sobre todo ha dado una oportunidad a un pedazo de costa que es espectacular y que va seguramente a partir de ahora, a través de la ejecución de un plan de sostenibilidad turística en Ortegal de 1,5 millones de euros, va a poner las primeras piedras para lo que se intenta hacer en Ortegal: ofrecer oportunidades a la población local, fijar población en el territorio y aumentar la cuota de bienestar de las personas que viven ahí. Yo creo que los geoparques, y lo acaba de expresar muy bien el compañero del Geoparque de Courel, son sobre todo, él hablaba de humanidad, pero son mucho más que geología, son patrimonio, son cultura, son paisaje, son tradición, son autenticidad y son diferenciación. Y una cosita más, que es muy importante: autenticidad y sostenibilidad. Yo creo que estamos hablando últimamente en turismo de buscar productos sostenibles, productos que se diferencien de los territorios de unos de otros, evitar la turistificación y convertirlo todo en un turismo commodity, y creo que los geoparques nos van a ayudar a encontrar ese espacio donde nos diferenciemos y donde nuestra calidad, que es una calidad a prueba de toda duda, va a ofrecer, yo creo que muchísimas oportunidades al turismo de Galicia. Vamos a empezar a partir de ahora a trabajar, supongo que coordinadamente, y yo también agradezco a Xunta de Galicia que nos haya dado la oportunidad de trabajar en conjunto una presentación en este espacio, el primero a nivel mundial hablando de turismo, para que a partir de ahora la geología, el geoparque, la tradición se conviertan también en uno de los aspectos referenciales del turismo en Galicia. Yo no voy a hablar ya más del geoparque porque va a terminar esta presentación el presidente de la Asociación de Municipios. Solo me gustaría resaltar una cuestión. Geoparque Ortegal ha significado la colaboración de municipios muy pequeñitos de la costa, de una belleza excepcional y de una costa donde a veces es difícil encontrar oportunidades turísticas porque los recursos económicos de los ayuntamientos son limitados, y sin la ayuda de otras administraciones como Xunta o Diputación sería muy difícil escalar producto. Van a escalar producto, lo van a hacer muy bien además, y van a convertir ese territorio en un territorio diferenciado, en un territorio interesante para el turismo internacional, pero sobre todo en una cosa: en un territorio que no va a perder su autenticidad a pesar de que llegue el turismo a sus tierras. Nada más y muchas gracias por su atención.